Bueno, para completar el tema de vasos sanguíneos tenemos que hablar de las venas. Y recordemos que las venas son conductos de paredes finas preparadas para soportar baja presión, a través de los cuales la sangre va a retornar al corazón. Siempre se originan mediante pequeños ramos a las redes capilares y siguen una dirección contraria a la de las arterias. Las venas en general son de mayor volumen que las arterias, pero esto va a variar con la constitución individual. Y a pesar de que las venas están compuestas por las mismas 3 capas o túnicas que las arterias, el espesor relativo de cada una de esas capas es diferente. En el caso de la túnica interna, en las venas esta capa es más delgada que la de las arterias. La túnica media venosa es también más fina que la arterial, con menor cantidad de músculo liso y fibras elásticas. Pero la túnica externa de las venas es la capa más gruesa y está formada por fibras elásticas y colágeno. Las venas no tienen ni lámina elástica interna ni externa como encontrábamos en las arterias. Bueno, los ramos venosos convergen unos con otros para constituir vasos cada vez de mayor calibre, los cuales se reúnen entre sí formando conductos voluminosos cuya convergencia origina los gruesos troncos venosos que van a desembocar en las aurículas del corazón. Entonces, el conjunto de estos vasos venosos va a constituir el sistema venoso. En realidad existen 2 sistemas venosos paralelos a los 2 circuitos arteriales principales. En primer lugar encontramos el sistema venoso pulmonar o de la pequeña circulación, que se va a extender desde los pulmones al corazón y cuyos troncos principales son las venas pulmonares. Por otro lado, encontramos el sistema venoso general, que va a correr en forma paralela pero en sentido inverso al de la circulación aórtica. Y a través de este, la sangre de las distintas redes capilares del organismo va a ser transportada a la aurícula derecha. Este sistema venoso de la gran circulación comprende al sistema de venas del corazón, al sistema de la vena cava superior, que recoge la sangre de la cabeza y de los miembros superiores, y finalmente al sistema de la vena cava inferior, que va a transportar hacia el corazón sangre de miembros inferiores y del tronco. Recordemos que en el sistema de la cava inferior se incluía el sistema de la vena porta, que va a recoger la sangre de todo el circuito esplácnico, es decir, de las vísceras abdominales, más precisamente de todo lo relacionado con el aparato digestivo, para poder transportarla al hígado, donde sufre una primera transformación, y finalmente esa sangre venosa es volcada a la vena cava inferior por medio de las venas suprahepáticas. En general, las venas son conductos menos elásticos que las arterias y van a presentar ensanchamiento en forma de abolladuras que van a corresponder interiormente a la presencia de válvulas incompletas. Estas válvulas generalmente tienen 2 hojas. Cada una de ellas va a presentar un borde adherente a la pared venosa, un borde libre, una cara parietal que va a estar orientada hacia el corazón y una cara axial que es convexa. La baja presión sanguínea en el circuito venoso hace que la sangre que está volviendo al corazón se enlentezca y en algunos casos tiene tendencia a retroceder. Pero como hay que mantener el circuito unidireccional de vuelta hacia el corazón, es necesaria la presencia de estas válvulas que van a impedir el reflujo de sangre. Por otro lado, colaborando al transporte de la sangre por las venas hacia el corazón, es importante la acción del sistema musculoesquelético y la función de bomba aspirante que cumple el corazón. El sistema venoso está formado a grandes rasgos por 2 sistemas, uno profundo y uno superficial.
sobre todo a nivel de las extremidades. Ambos sistemas están interconectados por un conjunto de venas llamadas perforantes que van a mantener el equilibrio circulatorio. Generalmente las venas son más numerosas que las arterias, pues muchas zonas del organismo, como en el caso de los miembros, cada arteria va a ir acompañada de 2 venas. Solamente en el caso de los gruesos troncos arteriales hay un solo tronco venoso acompañante. Además, debajo de los tegumentos existen redes venosas que van a constituir un sistema venoso superficial que se va a unir o anastomosar ampliamente con un sistema venoso profundo. Bueno, finalmente, resumiendo, recuerden que la sangre que llega al corazón siempre lo hace por venas. En cambio, la sangre que sale del corazón siempre lo va a hacer por arterias. Y no tengan en cuenta las características de la sangre transportada por estos vasos, porque muchas veces existe el concepto de que por la vena circula sangre no oxigenada y por la arteria sangre oxigenada. Tengan en cuenta que esto, concretamente a partir del corazón, no ocurre así. Por otro lado, tengan en cuenta que existen algunas características propias de la circulación, que es un circuito cerrado, es decir, que las funciones de intercambio entre la sangre y los tejidos se efectúa entre la sangre y el líquido intersticial a través de las paredes de los capilares y luego entre el líquido intersticial y las células. Por otro lado, que esta circulación es doble. ¿Por qué? Porque describe un circuito menor y después describe un circuito mayor. Y por otro lado, la circulación es completa, porque no existe mezcla de sangre arterial con sangre venosa. Además, recuerden de internalizar el concepto o la importancia de la red capilar. Recuerden que conforman un sistema de difusión porque son los verdaderos vasos sanguíneos de intercambio, a través de los cuales a las células van a llegar el oxígeno, los nutrientes y van a poder ser retirados de las mismas hacia la sangre los productos de desecho. En el sistema circulatorio encontramos una variedad de circuito que se conoce con el nombre de sistema porta o portal, que esto se da cuando se encuentran en serie 2 ramificaciones de un mismo canal circulatorio. Es decir, que es una especie de organización de las vías que van a regar determinada parte del cuerpo, pero sin cambiar de función. Por ejemplo, antes y después de la ramificación, los conductos son del mismo tipo, venas o arterias. Por ejemplo, arteria que se convierte en capilar y se continúa con una arteria. Lo mismo puede pasar con una vena, vena que se capilariza y se continúa con otra vena. Entonces van a tener sistemas porto, arterio-arteriales, veno-venosos. Ejemplos de sistemas portas, tanto irrigando el hígado como el riñón o el hipotálamo en relación con la hipófisis, y en estas regiones es una capilarización de una vena o una arteria que va a permitir la entrada al sistema circulatorio de alguna sustancia que será transportada por la sangre hasta un tejido blanco situado a una distancia corta. Una vez en ese tejido blanco o diana, la vena o arteria se vuelve a ramificar. Entonces, la ramificación de los conductos sanguíneos persigue como objetivo facilitar la entrada o salida de las sustancias al transporte sanguíneo. Y otro concepto a tener en cuenta en la descripción del sistema circulatorio es la presencia de las llamadas anastomosis. Cuando 2 o más vasos se unen, esta unión recibe el nombre de anastomosis. Y existen distintos tipos. Pueden ser anastomosis arteriales, en donde la unión de 2 ramas arteriales van a irrigar una misma región y constituyen rutas alternas para que pueda llegar en forma segura sangre a un tejido u órgano.
y ejemplo de esto es el polígono de Willis en el encéfalo, y otra es la anastomosis arteriovenosa, en donde la comunicación es directa entre una arteriola y una vénula, de manera que la sangre no pasa a través de una red capilar. Y ejemplo de este tipo de uniones las encontramos sobre todo muy abundantes en la piel, en donde van a contribuir a la conservación del calor, por ejemplo.